Daniel 3, 17 y 18. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gracias. Continuando con este relato bíblico, hermanos, en el libro de Daniel, podemos ver y confirmar una verdad triste, que para cada cosa buena que Dios ha dado, siempre hay una contraparte que el enemigo inventa para tergiversar la voluntad de Dios y para hacernos creer que esa cosa que él inventa es la voluntad de Dios. El diablo se ha dedicado al engaño desde el principio de los tiempos. Desde que él falló en el cielo y fue expulsado, él se ha ocupado de tergiversar todo cuanto Dios ha creado para que nosotros veamos una imagen distorsionada del carácter de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, cuando reprende a las personas y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando engañó a Adán y Eva fue lo mismo, ¿no? Él les dijo, aunque Dios les dijo que pueden comer de ese árbol, ¿no? Tergiversando lo que Dios había dicho y haciéndoles creer a Adán y Eva que la voluntad de Dios era otra, o que Dios tenía la voluntad que no favorecía a Adán y Eva en algún momento. Hoy podemos recordar cómo es que estos tres jóvenes hebreos, no importando el costo que pudiera tener para sus vidas, decidieron pugnar por la verdad. Decidieron no obedecer un mandato que abiertamente estaba en contra de su fe y que abiertamente iba en contra del Dios en el que ellos habían creído. Vamos a buscar, por favor, los invito a ir al libro de Daniel, en el versículo 1 del capítulo 3, Daniel 3, 1. Y aquí vamos a ver algo bien interesante, porque este relato, hermanos, se pone cronológicamente un capítulo después de cuando Daniel da la interpretación de la estatua del sueño de Nabucodonosor. ¿Qué dice Daniel 3.1? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿De qué era la estatua, hermano? ¿Ustedes se acuerdan de qué era la estatua? De oro puro, no era de otro material. Y vamos a recordar un poquito de qué era la estatua del sueño de Nabucodonosor en el capítulo anterior. No vamos a buscarlo ahorita, ya se la saben de memoria esa historia. ¿De qué era la estatua? ¿Era de oro puro la estatua del sueño de Nabucodonosor? No, era de diferentes materiales, ¿no? ¿Qué era lo único de oro en esa estatua? La cabeza. La cabeza. Y Daniel, en la interpretación del sueño que le da al rey Nabucodonosor, ¿qué le dijo? Rey, tú eres esa cabeza. Tú eres esa cabeza, pero tu reino no va a ser para siempre. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso es que le fue identificando cada uno de los materiales de los cuales estaba conformada la estatua del sueño de Nabucodonosor, para indicarle qué reinos iban a venir después del reino de Nabucodonosor. Le dijo, tu reino no va a ser para siempre. Después de ti van a venir otros reinos, otras naciones van a erigirse en el lugar en el que tú estás ahora. Esta idea, hermanos, cuando Nabucodonosor seguramente escucha la interpretación de ese sueño, yo me quiero imaginar entonces, yo no me puedo imaginar qué fue lo que motivó a Nabucodonosor para construir ahora esta estatua. ¿Acaso fue tal vez ir abiertamente en contra de la voluntad que él ya había visto de Dios en su interpretación del sueño aquel?
¿Será que él dijo en su corazón, no, es que yo quiero que mi reino, el reino de oro, que no solamente la cabeza sea de oro, sino que este reino dure para siempre? Y en ese afán dijo, voy a hacer esta estatua de oro para que todo mi imperio, para que toda la gente que está bajo mi dominio entienda que mi reino va a ser para siempre. Y así lo hizo. Con tal de confirmar su poderío, él fue capaz de levantar esta estatua de oro. Y no solamente eso, hermanos. Trató de que toda la gente alrededor, de que todos sus súbditos se congregaran en ese sitio. ¿Para qué? Para inclinarse, para adorar a esa imagen. Daniel, capítulo 3, del 2 al 5. Si alguien lo puede leer bien fuerte, por favor. Daniel, capítulo 3, del 2 al 5. No solamente quedó conforme con expresar de manera física que su intención o su deseo era que ese reino babilónico perdurara para siempre, sino que también quería hacer partícipes a todos los súbditos que él tenía de esa mentalidad. Daniel 3, versículos del 2 al 5, por favor. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Gracias. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Convocó a todo su reino. La orden fue universal, podríamos decirlo así, porque aplicaba para todo el territorio que él dominaba, que él, su reino, tenía bajo su dominio. Y el versículo 6 continúa diciendo: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiente. Hermanos, si se dan cuenta, ¿quién está ausente en este relato? ¿Quién no está en este relato? Están Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, los amigos de Daniel, pero ¿quién no está? Daniel mismo no está. ¿Acaso Daniel había sido omitido en esta historia o simplemente no aparece en la historia porque convenientemente el rey Nabucodonosor lo había mandado a otro lado? Porque tal vez sentía vergüenza, muy en su interior sentía vergüenza de esto que estaba haciendo, porque el rey Nabucodonosor había recibido la interpretación del sueño de parte de Daniel mismo. No quería enfrentar ese dilema moral de hacer que Daniel, o intentar que Daniel desobedeciera a su propio Dios, porque seguramente lo tenía todavía en más estima que a sus amigos. Pero Daniel no aparece en este relato. ¿Por qué no aparece en este relato? Tal vez porque el rey Nabucodonosor sabía que Daniel iba a desoír su mandato y no quería tocar su vida. Pueden ser muchas las razones, queridos amigos, pero lo interesante de este tema es que tal vez el rey mantuvo ahí a los tres amigos de Daniel porque pensaba que ellos sí iban a obedecer su mandato. Y en ese momento estaba por echarse a andar una lucha de poderes, el poder político, ejercido por un rey que quería obligar a todas las personas que estaban a su alrededor a adorar a un Dios que no es el Dios verdadero. ¿Se les hace conocido? ¿Han escuchado eso antes ustedes? Pues ustedes saben
Y si recuerdan un poquito de la doctrina adventista, el libro de Daniel y el Apocalipsis están conectados. Hay muchas similitudes. Y hay cosas en el libro de Daniel que aparecen que fueron hechos históricos, que en el libro de Apocalipsis se reflejan a manera de profecía. Porque todos esos acontecimientos que una vez se dieron en la tierra, van a volver a ocurrir. Y esto, hermanos, es un hecho histórico que es también una figura de algo que va a ocurrir nuevamente. Y en el libro de Apocalipsis también está establecido que va a haber un poder político que se va a levantar y va a interferir con la religión y con la libertad de religión, y va a tratar de hacer que todas las personas adoren a otra imagen, a una imagen que no es del Dios verdadero, que no representa al Dios verdadero y que abiertamente está en contra del Dios verdadero. Esto ya ha pasado. Y si nosotros lo vemos como un relato meramente histórico, como una anécdota que ocurrió en el pasado, tenemos que hacer un poquito más de conexión y darnos cuenta de que esto va a volver a ocurrir. Y no lo digo a manera de alarmismo, lo digo porque así está en la palabra de Dios. Y al igual que en el relato de Daniel, la pena por desobedecer ese mandato, en ese momento fue la muerte. Ahora parece casi imposible pensar, después de tantas guerras que hemos vivido en este mundo, después de que aún actualmente hay persecución religiosa que es condenada por muchos organismos internacionales, para nosotros es prácticamente inconcebible, hermanos, que en algún futuro exista la posibilidad de que se dé un decreto de muerte para aquellos que no estén dispuestos a adorar a un Dios que no es el Dios verdadero. Parece casi imposible, pero eso no quiere decir que no pueda pasar. Y yo creo, queridos hermanos, que esta es precisamente la tergiversación de la verdad que el enemigo de Dios está buscando sembrar en nuestras vidas. Que nosotros llegamos a pensar, no puede pasar. ¿Cómo que eso es imposible? Estamos en un mundo moderno, donde la cultura, donde la sociedad es tan avanzada, es tan progresista, que es inconcebible que un poder político sea capaz de intentar obligar a las personas a tener cierta religión y adorar a un Dios que ellos no tienen. Eso es lo que quisiéramos pensar de pronto nosotros. Y es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos para que estemos tranquilamente y para que en un futuro, llegado el momento, nos tome por sorpresa. Porque lo que no ocurrió con los amigos de Daniel fue precisamente eso. A ellos no fueron tomados por sorpresa. Ellos desde el momento en el que vieron esa estatua y supieron del decreto, ellos estaban firmes en sus convicciones, aún sabiendo que la pena, que el castigo por su desobediencia sería la muerte misma. Las órdenes específicas o el mandato específico que los amigos de Daniel iban a desobedecer acerca de la ley divina, ¿cuál era? ¿Qué dice el libro de Éxodo 20 del 3 al 6? Los 10 mandamientos que Dios había dado, específicamente hablando de la adoración a otros dioses, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué más dice? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Todo lo que está estipulado en la ley de Dios era exactamente lo opuesto de lo que el rey Nabucodonosor quería que toda la gente hiciera, que los amigos de Daniel hicieran. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el Dios que Nabucodonosor les impuso. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ahí está la imagen que el rey Nabucodonosor mandó a hacer de oro puro. Y luego dice el mandato, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. ¿Y qué dijo el rey Nabucodonosor? Cuando escuchen el son de la zampoña, cuando escuchen el arpa, los tambores, ¿qué van a hacer? Quiero que se inclinen ante esa imagen. Los amigos
de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sabían perfectamente qué era, cuál era la ley de Dios que ellos iban a romper si hacían caso al mandato de Nabucodonosor. Y en el libro de Apocalipsis, como les decía hace un momento, está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, 15 al 17. La profecía dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no, que la adore. ¿A quién? Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca del hombre, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Qué similitudes hay? En ambos casos, un poderoso líder mundial, ¿qué hace? Decide utilizar su poder para hacer cumplir sus propios deseos. Es la similitud número uno. La segunda similitud es que en ambos casos, el punto central de ese deseo de un líder mundial es la adoración a un Dios que no es el Dios verdadero. Y la tercera similitud que puedo ver en este relato es que la consecuencia o el castigo de la desobediencia de este decreto, ¿cuál es? La muerte. En la Biblia hay dos textos muy interesantes que pareciera que se contraponen. Voy a invitar que una persona por favor busque y lea en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, y otra persona por favor que me lea Romanos 13:1. ¿Qué dice el libro de Hechos 5:29? ¿Y qué dice Romanos 13:1? Vamos a escuchar por favor primero Hechos 5:29. Dice, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y Romanos 13:1 qué dice? Sométanse de toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué interesante. Pareciera ser que se traslapan estos dos versículos, que están en contraposición. ¿Es así? ¿Alguno quisiera decir por qué no es así? ¿O por qué sí es así? Bueno, en la escuela sabática estamos repasando el versículo que mismo Jesús decía que tenemos que obedecer a las leyes terrenales siempre y cuando no estuvieran en contra con las leyes. Muy bien, ese es un buen argumento. ¿Alguien más? ¿Por qué estos dos versículos en realidad no se contraponen? ¿O por qué sí están en completa oposición? ¿Quién de ustedes cree que estos dos versículos son opuestos? Que dicen dos cosas opuestas. ¿Quién cree que no? Yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque en el mismo Romanos 13:1, en la segunda parte, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, Dios nos dice, tú vives en una sociedad, aquí en la tierra, tú estás inmerso en una cultura, eres residente de un país, eres residente de un estado, vives en una sociedad que está gobernada por reglas, y como buen ciudadano tienes que vivir de acuerdo a esas reglas. Pero no olvidemos una cosa, todos aquellos que pusieron esas reglas, todos los gobernantes están ahí solo porque Dios ha permitido que así sea. Todas las reglas que existen son porque Dios ha permitido que así sean y porque por Dios han sido establecidas. Entonces, en consecuencia yo pienso, si hay una regla que va en contra del Dios verdadero, es ahí donde está el parteaguas, es ahí donde está la división, es ahí donde nosotros tenemos que ver, hey, un momento, esto no es lo que Dios quiere de mí. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué entonces es importante tener bien en claro que debe haber una división entre el poder político y el poder religioso? Porque uno no debe influir en el otro.
Porque el poder político no debe indicarte a quién debes adorar. Pero el poder religioso tampoco debe imponer las reglas a una sociedad. Van en paralelo, van en armonía, pero no se deben mezclar. Y lo que vamos a vivir, y lo que ya se vivió en algún momento en la historia de este mundo, es que esa mezcla, cuando se comienzan a mezclar estos dos poderes, es entonces cuando hay peligro. Y es en esas señales en las que nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, queridos amigos. Porque no debe pasar desapercibido para nosotros ese tipo de eventos. No quiero decir que cuando veamos que se está uniendo el poder religioso con el poder político vayamos a correr, ¡ah, se acabó el mundo! ¡Ya! Al contrario, debemos llenarnos de gozo y emoción porque vamos a estar viendo, si vivimos para entonces, vamos a estar viendo el cumplimiento de una profecía. Vamos a estar viendo el cumplimiento de lo que durante tanto tiempo hemos estudiado y de lo que durante tanto tiempo hemos esperado. ¿Cuál era el compromiso que no querían romper los jóvenes hebreos? No querían romper la ley que ellos habían aprendido desde su juventud. No querían traicionar, ir en contra de su Dios, del Dios verdadero. Y entonces, aún sabiendo que el castigo era la muerte, ellos estaban dispuestos a asumir ese castigo. Porque en el versículo 15 al 18 de Daniel 3, cuando el rey Nabucodonosor les dice, ¿por qué no se han inclinado? ¿Por qué están desobedeciendo? Los reprende, los llama y les dice, y los pone en evidencia frente a toda la gente. ¿Y qué les dice? Bueno, entonces ahora, ya los regañé, ya los descubrieron que no están obedeciendo las órdenes que yo di. Y los pone ahí enfrente de él y les dice, ¿están dispuestos para que oír al son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren ahora sí a la estatua que yo hice? O sea, todavía les da, digamos, una segunda oportunidad, ¿no? Alguien ve a los jóvenes hebreos que no están adorando, dice, ¡hey! Ellos están desobedeciendo. Y los lleva con el rey. Y el rey les dice, el decreto era, fíjense bien, el decreto era, si alguien no obedece, ¿será que lanzado? ¿Qué dijo? ¿Sobre advertencia? No, de inmediato. El decreto era que de inmediato iban a tomar esos que no obedecían y los iban a arrojar. Pero el rey tenía tanta estima por estos muchachos. Dijo, híjole, les voy a dar bien, para que vean que soy bueno, les voy a dar una oportunidad. O sea, no esto, que conste que yo dije que de inmediato los iban a echar, pero bueno, les voy a dar chance para que vean que soy buena onda, ¿no? Les dijo, ahora sí van a postrarse, ahora sí van a adorar. ¿Y cuál fue la respuesta de los jóvenes hebreos? Los jóvenes les dijeron al rey, no es necesario que te respondamos, o sea, tú ya sabes cuál va a ser nuestra respuesta, ¿no? Se escucha un poco arrogante de su parte, ¿no? Sabiendo que se estaban enfrentando a la muerte. Yo, si alguien me dice que va a matar, yo no sé si voy a poder asumir esa actitud, ¿no? Pero tú sabes cuál va a ser mi respuesta. Y eso fue lo que dijeron los jóvenes a la conversación. Dijeron, no necesitamos contestar. No es necesario que respondamos sobre este asunto. Tal vez podría interpretarse de esta manera, ¿no? Pero en realidad podríamos verlo como alguien que está en un juicio y que se sabe inocente. Si tú estás en un juicio, si te traen ante la autoridad por un crimen que no cometiste, ¿te defenderías? ¿Cómo te defiendes de algo que no hiciste? ¿Cómo tratas de demostrar inocencia siendo inocente? No pones defensa, no antepones una defensa porque te sabes inocente. Y los jóvenes hebreos estaban ante el rey, siendo acusados de algo que no era malo, siendo acusados de haber hecho o de haber omitido obedecer una orden que iba en contra de sus creencias y de su religión. Por eso le dijeron, no es necesario que yo me defienda de esto que tú me estás acusando, porque no estoy cometiendo ningún crimen. No es necesario que yo te responda acerca de esto, porque ya sabes cuál va a ser mi respuesta. Yo no puedo ir en contra de mi Dios. Nuestro Dios, a quien servimos, Él nos puede librar del horno de fuego. Ellos estaban seguros del poder que tiene nuestro Dios. Ellos estaban seguros del poder que tiene Dios para librarnos del horno de fuego. Él puede librarnos, dijo. Nos puede librar de tus manos.
Y lo podría hacer. Pero luego dicen, y si no lo hace, y es aquí donde yo quiero hacer un pequeño alto, hermanos. Porque ellos sabían que Dios tiene el poder para librar. Porque ellos sabían que Dios es todopoderoso, no hay nada que para él sea imposible. Sin embargo, ellos sabían que cabía la posibilidad de que no estuviera en los planes de Dios librarlos de la muerte. Ellos sabían que tenían que pasar por esa dura prueba. Sabían que así iba a ser y su obediencia estaba centrada en Dios. Y que Dios tenía el poder de liberarlos. Pero tenían bien presente en la mente que Dios tal vez no iba a permitir que ellos salieran vivos de esa prueba. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. No había punto de discusión. No había punto de negociación para ellos. Estaban decididos. Si ellos hubieran cedido un poquito, si ellos hubieran hecho una pausa, si ellos hubieran tardado en responder, tal vez el enemigo hubiera entrado a sus corazones y hubieran tratado de salvar sus vidas, o hubieran tratado de negociar con el rey, o incluso hubieran obedecido tal vez el mandato del rey de adorar a esa imagen. Pero no hubo en ellos un momento de duda. Ellos estaban bien seguros de que su lealtad estaba con Dios y que su obediencia debía estar también con Dios. Y muchas veces cuando vemos películas de Hollywood, cuando vemos que alguien presenta una poderosa defensa ante alguien poderoso, que está a punto de morir y que hace un discurso motivacional acá y que toca los corazones de toda la audiencia, y el juez o el rey le dice, está bien, te perdono. Y en este relato bíblico pareciera, ¿no?, que el rey va a decir, está bien, veo que su fe es tan grande y que su Dios, y que confía tanto en su Dios, que les voy a perdonar la vida. Corte A, dijo el rey, bueno, mátenlos al horno de fuego. Esto no es como en las películas, hermano. La vida cristiana no es muchas veces como en las películas. En las películas vemos muchas cosas que no pasan y que nunca van a pasar. Y como tal es el relato de Daniel. Acto seguido, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, fueron atados de pies y manos y fueron arrojados al horno de fuego. Y entonces cuando son arrojados al horno de fuego, que en su coraje el rey hizo que calentaran 7 veces más, los mismos guardias que lanzaron a estos muchachos cayeron muertos del calor tan brutal que estaba emanando del horno. Y cuando el rey se asoma para ver cómo se consumen estos 3 muchachos, no solamente los ve sanos y salvos, sino ve que a su lado está un cuarto hombre, y que el rey los describe como si fuera el hijo de los dioses, dice el rey. ¿Quién es ese que está ahí como si fuera el hijo de los dioses? Veo a alguien allá adentro, alguien más. El mismo Dios había enviado a su hijo para que fortaleciera, para que estuviera al lado de estos muchachos en este momento de dificultad. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice 1 de Pedro 5:7, echen toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Romanos 8:28, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sin duda que esos muchachos sabían muy bien en quién estaban confiando. Y estaban seguros de que la promesa de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, se cumpliría en sus vidas. Pero que si no se hacía, ellos estaban seguros que el Dios al que ellos adoraban era el Dios verdadero. Si pensamos que en ese momento Nabucodonosor, cuando vio dentro del horno de fuego y vio a esa cuarta persona que se asemejaba al hijo de los dioses, en esa expresión, queridos amigos, Nabucodonosor reconoce el poder del Dios a quienes estos muchachos severos estaban adorando. No está diciendo veo a alguien más, quién sabe quién más echaron o se cayó en guardia, no.
Él identificó inmediatamente que había alguien más, alguien que a todas luces se veía poderoso y que estaba acompañando a los chicos allá adentro. ¿Y qué hacen? Salen los muchachos del horno de fuego, ¿saben? Salen completamente ilesos. Y entonces, cuando la lealtad de estos tres jóvenes es puesta a prueba y salen victoriosos de la prueba, Nabucodonosor expresa en Daniel 3, 28 al 30: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El rey, que en un momento había sido cegado por el orgullo, por la locura tal vez, de pensar que su reino iba a ser para siempre, terminó admitiendo que el Dios a quien estos muchachos adoraron, por quien ellos estuvieron dispuestos a ofrecer su vida, pero con tal de no desobedecer a su Dios, era el único Dios verdadero. Bendito sea el Dios de ellos, dijo él. Y después, él mismo decreta que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en un lugar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Y entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Muchas veces, como es en este caso, el poder de Dios quedará demostrado. Pero siempre tenemos que recordar que el poder de Dios se ve reflejado en nuestras vidas, no para beneficio nuestro, sino para que quede en claro quién es el Dios verdadero. En ese momento Dios permitió que Sadrach, Mesach y Abed-Nego libraran esa prueba, que salieran vivos, que salieran ilesos. Le mostró una vislumbre al rey Nabucodonosor acerca del poder inmenso que Dios tiene. Todo tenía un propósito, y el propósito de Dios era que Nabucodonosor por fin entendiera quién era el Dios verdadero. Porque el rey Nabucodonosor, solamente él, en ese punto de la historia, era el único que podía propagar la verdad del Dios verdadero a las naciones que estaban a su alrededor. Tal vez ese y otros motivos más que Dios tenía en mente para llevar a cabo esta proeza. Pero no siempre es la voluntad de Dios librarnos de estas pruebas. Recordemos, hermanos, que a pesar de pasar por la prueba, a pesar de que nosotros tengamos que exponer nuestras propias vidas en algún momento, siempre tenemos que recordar este relato, de que siempre ha habido, como en este relato bíblico, y no solamente ahora, siempre habrá personas que estén dispuestas a anteponer su integridad física, pero no desobedecer los mandatos de Dios, de no ir en contra de nosotros. Somos miembros de una sociedad, somos ciudadanos de un pueblo, tenemos que seguir ciertas leyes, pero cuando estas leyes se anteponen a lo que nosotros conocemos como que es verdadero y justo, es entonces cuando tenemos que alzar la voz y desoír, si es necesario, la voz de las autoridades cuando va en contra de los preceptos divinos que sabemos que Dios tiene para su pueblo y para con nosotros también. Nuestras vidas pueden tener una poderosa influencia en las vidas de los demás, ya sea a través de la vida, de preservar la vida, o ya sea a través de perder la vida propia. No se trata de adoctrinarnos, hermanos, para que vayamos como mártires a morir por causa perdida. Se trata de que en el momento de la verdad, cuando llegue el momento de defender la verdad, cuando llegue el momento de tomar una decisión de si adorar a Dios verdadero o seguir a otros dioses, estemos en el lado correcto de la historia. Porque la historia se va a repetir. Está en la profecía, está en el relato bíblico. Esto y los eventos que hemos visto en la Biblia se están repitiendo y van a volver a pasar. Vamos a tener que decidir. Los invito para que, como hasta hoy seguramente, tengamos listos nuestros corazones. Que no esperemos algo más de lo que esencialmente hemos aprendido en la doctrina, para que estemos preparados cuando llegue el momento de la decisión. Que Dios los bendiga. Voy a invitarlos ahora para que entonemos
las estrofas.